Poco a poco van saliendo más datos de qué es lo que está sucediendo con la figura de Arturo Saldívar y de qué se le denunció ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esta denuncia anónima que dice la ministra Norma Piña que le llegó a sus manos y en donde se acusa a Arturo Saldívar de haber tratado de mover algunos temas a favor del gobierno federal y tener una intervención del Ejecutivo dentro del Poder Legislativo. Una cosa que, por cierto, el presidente ya había dicho de manera abierta, que ya había señalado, no, hombre, con Arturo Saldívar yo nada más le marcaba y se resolvían los asuntos. Licenciado Jorge Chezal, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Presidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. Ya debemos presentarte así como te va. Oye, ¿qué está pasando con este tema de Arturo Saldívar y del Poder Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Porque están uno y uno, ¿eh? A ver, dice Norma Piña, recibimos esta denuncia anónima, vamos a investigarla, dice Arturo Saldívar, bueno, pues te va a buscar un juicio político, me estás generando una afectación, etcétera. Y ahora dice la Suprema Corte, bueno, pero aquí están los elementos, vamos soltando un poquito más, pero también vamos a investigar quién filtró la denuncia en contra de Arturo Saldívar. ¿Qué está pasando en esta historia? A ver, primero que nada, eso de investigar quién filtró la denuncia en contra de Arturo Saldívar, eso es un absurdo, y es un absurdo porque viola la ley. En el año 2018 se expidió la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que es una ley expedida por el Congreso de la Unión. Y hay un artículo expreso en la Ley General de Responsabilidades Administrativas que dice, las denuncias podrán ser anónimas. Entonces, de principio, la denuncia anónima es perfectamente legal. Y Arturo Saldívar tan lo sabe, que hay un acuerdo general del Consejo de la Judicatura firmado por él como presidente del Consejo de la Judicatura, votado por unanimidad, donde habla de las denuncias anónimas. Entonces, el tema de la denuncia anónima es lo de menos. Y quién la filtró, quién no la filtró, pues eso tampoco importa, porque a fin de cuentas lo único que están haciendo es una investigación. A mí lo que me llama la atención es que primero, la investigación va de principio dirigida contra colaboradores de Arturo Saldívar. No iba contra él. No directamente contra él, sino contra colaboradores, contra el señor Alpizar y contra Edgar Bonilla. Y resulta de que le ha de tener tanto miedo a lo que le puedan encontrar, que por eso ha tenido esa sobrereacción, cuando en realidad es una investigación administrativa, como investigaciones administrativas hay en todas partes de México, en todo momento, con denuncias anónimas y denuncias directas. A ver, ¿qué hubiera pasado si Norma Piña recibe esta denuncia y no hace nada al respecto? ¿Tenía opción de no proceder contra los que se vieran involucrados? Lo único que hizo Norma Piña es decir, tenemos una denuncia que nos fue presentada y se va a abrir una investigación. Es como si yo en este momento voy a la Fiscalía del Estado y pongo una denuncia contra Juan Pérez. No quiere decir ni que Juan Pérez sea culpable, ni de que estén metiendo a la cárcel a Juan Pérez, simplemente la Fiscalía tendría que empezar una investigación en contra de Juan Pérez. Si Norma Piña recibe esta denuncia anónima y no hace absolutamente nada, entonces Norma Piña sería responsable, ella, por esa omisión. Es decir, no tenía opción, no tenía absolutamente ninguna opción. Ahora, las pruebas que hay, los indicios que hay, son sobre todo declaraciones de jueces y magistrados. Eso es fundamental, porque ahorita ya han levantado la mano varios jueces y varios magistrados mencionados en ese documento que circuló de la denuncia, o del acuerdo de apertura de la investigación, que han levantado la mano y han dicho, sí, yo voy a ir a declarar porque a mí Arturo Saldívar me habló, o a mí este señor Alpizar me habló, o Edgar Bonilla me dijo. Ahora, en una investigación como esta, ¿qué papel juega la declaración previa del presidente diciendo, no, hombre, antes las cosas eran bien fáciles, yo le hablaba a Arturo Saldívar y de inmediato fluían las cosas? Es un indicio, y en este tipo de investigaciones todos los indicios cuentan. Voy a poner un ejemplo cercano en el tiempo que me parece que al auditorio le va a servir muy bien para dejarlo en claro. Hubo señalamientos expresos en el caso en San Luis Potosí de la Dirección de Pensiones en contra de todos los involucrados. No, simplemente la Fiscalía abrió una investigación. Conforme avanzó la investigación que hizo la Fiscalía, fueron saliendo nombres, fueron saliendo hechos, y todavía nosotros vemos que pese a que hay gente ya sujeta a proceso, todavía hemos visto que la Fiscalía dice el asunto no se ha acabado, seguimos investigando. Bueno, una investigación es eso. Entonces, aquí la sobrereacción me parece que oculta algo. Y el caso de las declaraciones del presidente, pues evidentemente es un indicio más. ¿Por qué? Porque él
mismo está reconociendo como acto propio que le agarraba el teléfono y le hablaba a Arturo Saldívar, bueno, pues simplemente, por lo menos ya sabemos que había comunicación. Si eso lo ligas con otro indicio donde pudiera haberse beneficiado el Poder Ejecutivo, bueno, pues vas construyendo una verdad. En un proceso de investigación, los indicios no son pruebas absolutas, pero se construye una narrativa. Se va construyendo una narrativa, ¿no? Y entonces esos indicios, con una construcción y un enlace lógico, te pueden llevar a una conclusión. Pero ahora a Arturo Saldívar como que se le está olvidando todo lo que hizo en la Suprema Corte, porque antier declara en la sede de Morena, junto con Mario Delgado, que quiere hacerle un juicio político a Norma Lucía Piña, y pareciera que por ahí no pasa la cosa. Pero el juicio, a ver, evidentemente puede pasar en función de que Morena dijo, tiene la mayoría. Sí. A presentar un juicio político a ella. A ver, él lo que le está apostando es que como tienen mayoría en las dos cámaras, la van a solicitar. ¿Hay materia para un juicio político contra Norma Piña? Por supuesto que no. Los juicios políticos son procesos de los cuales se ha abusado en muchas ocasiones de las denuncias. El juicio político va contra el buen despacho de los asuntos. Si dentro de las funciones de la presidenta de la Corte y presidenta del Consejo de la Judicatura es recibir las denuncias y ordenar las investigaciones, si las denuncias anónimas están reguladas en la ley, una ley aprobada por el Congreso, por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, entonces ¿dónde está la materia de decir que Norma Piña va contra el buen despacho de los asuntos del Poder Judicial? Es un absurdo, ¿no? Claro. Perdón, y un comentario, a ver, todo esto que está saliendo a la luz respecto de lo que sucedía en el piso 14 del edificio del Consejo de la Judicatura Federal, etcétera, son rumores que se han venido sosteniendo durante todo el tiempo que estuvo Arturo Saldívar y que me parece, porque así lo estamos viendo con columnistas que están empezando a escribir del tema, me parece que cada vez va a haber más voces que se van a levantar la mano y van a decir, yo voy a declarar lo que me hicieron. Ahora, ¿qué puede venir para Arturo Saldívar? A ver, para Arturo Saldívar, primero que nada, lo que puede venir es que evidentemente esto que él está haciendo me parece que afecta a la candidatura de Claudia Sheinbaum. Es decir, a mí me parece que ahorita alguien que debe de estar bastante preocupado es Claudia Sheinbaum, porque es un pleito que no tiene que ver con la política electoral, no tiene que ver con ella, pero el señor va a la sede de Morena, el señor es su asesor, ella ha salido retratado con él, y este pleito que trae Arturo... Él dejó de manera anticipada el Poder Judicial para irse a su campaña. Todo ese tipo de cosas le están afectando a Claudia Sheinbaum. Yo creo que ahorita la primera interesada en que Arturo Saldívar se calle y se siente debería separarse. A ver, quiero hacer la comparativa del recuento de los daños. A ver, en el caso de Xóchitl Gálvez, exhiben a su hijo hace un año gritoneándole a personal de seguridad y Xóchitl de inmediato dice, ya no forma parte de mi campaña. ¿Claudia Sheinbaum tendría que hacer lo mismo con Arturo Saldívar? Sí, por supuesto que tendría que ser lo mismo, tendría que sacudírselo de encima y simplemente apartar. A ver, también esto es algo que los columnistas están diciendo en las columnas nacionales. Si van ganando, si es cierto que van ganando, entonces ¿por qué estas sobrereacciones? ¿Por qué estos pataleos que hace Morena si es cierto que van ganando? Señal de que algo les preocupa. Y sobre todo en el caso de Arturo Saldívar, otra cosa que va a venir para él, pues va a ser una gran depresión, porque el ego lo tiene tan grande que ahora con esto pues simplemente está destrozando todos los días el buen prestigio que puede haber construido como abogado. El que le quedaba. Lo que pasa es que, fíjate, Jonathan, él era maestro de Derecho Constitucional y de Amparo, coordinó en la Barra Mexicana durante 8 años la Comisión de Derecho Constitucional, ya denostó, ya insultó a la Barra Mexicana, ya se está peleando con el Poder Judicial simplemente por su ambición personal, es decir, su deseo personal de salir adelante. Él tenía una fama como un extraordinario abogado litigante, llegó a la Corte, empezó como un extraordinario ministro, llegó a la presidencia de la Corte y se ha empeñado todos los días en destruir el poco prestigio que le pudiera ir quedando día con día. Para Norma Piña, ¿qué es lo que puede venir? Porque lo decías, tal vez no haya sustento, pero hay suficientes legisladores de Morena y sus aliados. ¿Qué es lo que puede venir? Pero además, ¿qué representa? Otra vez, en esta división de poderes, el hecho de que desde el Ejecutivo se molesten y manden al Legislativo a pegarle al Judicial. Mira, es muy, muy simple. Claudia Sheinbaum hizo una declaración donde dice, los ojos del mundo voltean a ver la elección en México por la transformación de México.
los ojos del mundo están siendo testigos de que en México vivimos una dictadura absoluta, en donde el principal enemigo es el Poder Judicial, porque ha sido el único freno que han tenido para el respeto a la Constitución. ¿Qué es lo que puede suceder? Nos estamos transformando en la peor expresión de las dictaduras latinoamericanas en sus peores momentos, y por eso es decisivo el proceso electoral este año. Si el proceso electoral se da en la forma que está previsto por parte del Ejecutivo Federal, posiblemente Norma Piña sea destituida y probablemente sea encarcelada. Pero si la gente reacciona y toma decisiones inteligentes, entonces todavía podemos salvar lo poco que nos queda del Estado constitucional en México. Ahora, uno de los primeros asuntos que se ventilan donde habría existido esta falta de autonomía en el proceder cuando Arturo Saldívar estuvo al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el tema de la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México y el solapar o el encubrir lo que podría estar sucediendo con la IFA, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. De fondo son temas bien delicados, licenciado, porque siempre se argumentó que si había o no había, o se debatió si había o no había los elementos para la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México y el costo que esto iba a tener. Y el costo para este país ha sido millonario. ¿Qué representaría el hecho de que se confirme que fue una obediencia de carácter político, filial, y no una decisión técnica en beneficio de un país, de una nación? O el Tren Maya, o la refinería de Dos Bocas. Es decir, todas las obras de infraestructura evidentemente han causado un enorme daño al erario público. Y esas obras, específicamente, han significado el saqueo de los fondos públicos. Es decir, los fideicomisos desaparecieron. ¿Qué hubiera pasado en Acapulco si existiera el Fonden como estaba constituido y como estaba diseñado? Dice, es que todavía existe. Bueno, sí, todavía existe. Pero vamos a ponerlo de la siguiente manera, no es lo mismo tener una bóveda en un banco que un cochinito en la casa. Y claro, prácticamente el Fonden lo redujeron a tener una alcancía de barro de un cochinito que había que romper y a ver cuánto había dentro, cuando antes el Fonden era una caja de seguridad en un banco. Y los procedimientos para acceder a él, no es lo mismo saber que tienes que ir con el paso 1, 2 y 3 a que te digan, a ver, busca a quién te resuelve, ¿no? Entonces, efectivamente, eso es un alto costo y tiene responsables y en su momento tendrán que responder por esta situación, tarde que temprano. Hay también un detalle, y no quisiera dejarlo pasar en el caso de las denuncias que han existido, tanto por estas afectaciones patrimoniales, como el caso del Poder Judicial, porque va muy de la mano. Es decir, vemos nosotros cómo el Poder Judicial le ha resultado incómodo al presidente, y ahorita que mencionas el caso del aeropuerto, porque recordemos que el AIFA tuvo que retrasarse por suspensiones otorgadas por jueces respecto de la cancelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y esto lo vinculo con el tema de lo que está sucediendo con las pensiones, porque van respecto de las AFORES, y recordemos que en buena medida se dijo que lo que pasa es que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México estaba financiada por el tema de las AFORES. Con las AFORES. Entonces no son temas aislados. No son temas aislados. Y no es que estuviera financiado por el tema de las AFORES. ¿Cómo es que llegó el dinero de las AFORES al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que luego fue cancelado? Porque las AFORES invierten el dinero, porque pagaron papel gubernamental y porque el gobierno adquirió deuda con las AFORES, con las administradoras de las AFORES, de donde precisamente se obtuvo el dinero para poder pagar parte del proyecto. Y ahora parece que lo que están queriendo hacer es tampoco pagarle a los que le deben. Qué tentación han sido las AFORES. Tenemos que hacer una pausa, pero vamos a regresar para seguir platicando con el licenciado Jorge Chizal. Hay muchos temas sobre la mesa. Esta reforma que se hace a la ley de amparo, este arranque de las campañas electorales en San Luis Potosí, muchos temas más de los cuales conversamos al regresar. Efectivamente, estamos de regreso. Ya platicábamos de la gran tentación que han significado las AFORES en diferentes momentos para los gobiernos en turno, pero particularmente para licenciado Jorge Chizal, con quien estamos conversando en esta mañana. A ver, me quiero detener en varias cosas de todo lo que ha pasado en tan pocos días y en tan pocas horas. Primero, el hecho de querer echar mano de las AFORES, de estas cuentas que decían que si estaban inactivas después de los 70 años, pues con permiso, ahí le entramos. Ahí vamos. Luego, lo que pasó ayer en el Pleno, que ya nos narraba el periodista Jaime Obrajero de W Radio Cadena Nacional, que nos decía, pues resulta que el dictamen, se cambió, y entonces pues ya no nada más eran esas cuentas, sino echar mano de las AFORES de los más de 70 años, activas o inactivas, poder echar mano.
Y pues lo que ha denunciado el presidente, que dice lo que están haciendo es querer obstaculizar el que la mayor parte de los ciudadanos pueda acceder a una pensión al 100% de su sueldo. Y yo me quiero detener en esta parte porque primero me parece un gran engaño, porque no es la mayor parte de la población. La mitad de la población ni siquiera está en un mecanismo formal de trabajo, no tiene ni siquiera una pensión asegurada y mucho menos la va a tener al 100%. Y en segundo lugar, porque esta iniciativa va topada, es decir, no todos podríamos tener una pensión al 100% porque llegaría a un límite, ¿no? Y generalmente pues es justamente a quienes menos estarían ganando. Pero de eso al proceso legislativo, al poder echar mano de nuestras afores, ¿se vale? ¿Se puede hacer? ¿Está jurídicamente sustentado llevar a cabo una modificación como esta? A ver, hay una frase que dice el presidente, me parece que fue ayer, en la mañanera de ayer, donde dice que el gobierno no quiere expropiar las afores. Sí, tiene toda la razón. El gobierno no quiere expropiar las afores, porque en una expropiación se paga una indemnización. Se las quiere robar simple y sencillamente, ¿no? Se las quiere apropiar. Se las quiere apropiar. Que ya hubo respuesta del presidente, ahorita se las puede pasar. O sea, tan simple como eso. A ver, ¿qué es lo que sucede? Punto número 1, el dinero de las afores no es el dinero del gobierno. Es el dinero de cada uno de los trabajadores que depositaron en esa cuenta del afore su pensión en función de los descuentos que conforme a la Ley Federal del Trabajo le realizan los patrones y la aportación que hacen los patrones para ese fondo de pensión. Las aportaciones de seguridad social definidas por el Código Fiscal de la Federación es cuando el Estado hace algo en representación de un particular, en este caso, servicios de salud, guardería, pensión de viudez, pensión de retiro, etcétera, que está ordenado por la Ley Federal del Trabajo. Tenemos un esquema que es el Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde se presta este servicio por el instituto para que la gente tenga acceso a esta seguridad social, y los patrones lo que hacen es que el trabajador aporta una parte y el patrón aporta una mayor parte. ¿Por qué se diseñan las afores? ¿Por qué sacar los fondos de retiro del Seguro Social, que era el único esquema que había anteriormente, o el ISSSTE para los trabajadores del servicio del Estado? ¿Por qué crear las afores? Porque le andaban echando mano a los fondos de pensiones en el Seguro Social. O sea, es decir, ya el Seguro Social estaba en una situación en la que le iba a empezar a echar mano a los fondos para poder financiar su gasto corriente o las pensiones de los trabajadores del Seguro Social en función del oneroso contrato colectivo de trabajo que tiene el Seguro Social con sus trabajadores. Entonces inventa el esquema de las afores y dice, no, mira, mejor que ese dinero salga, que se tenga en fondos privados individuales, cuentas individuales. Y fondos públicos, porque hay fondos privados y fondos públicos. ¿Para qué sirve este dinero? No es un esquema que solamente existe en México, existe en todo el mundo. Ese dinero se puede invertir. Es decir, esos fondos de pensiones en Estados Unidos son grandes inversionistas en grandes empresas que cotizan en bolsa de valores, porque lo que hacen es que toman ese dinero manejado por las afores, precisamente, los fondos de pensiones de los trabajadores, y se realizan inversión. ¿En qué invierten las afores en México principalmente? En certificados de la tesorería, en prestarle dinero al gobierno, financiar los proyectos de gobierno. ¿A cambio de qué? De un interés. Entonces, así funciona el esquema de las afores. El llegar a decir, oigan, vamos a agarrar el dinero de las afores, es llegar a agarrar el dinero de alguien que trabajó, que derivado de una relación de trabajo se le descontaron, si quieren poco, pero se le descontaron de sus salarios y los patrones aportaron en los términos de la Ley Federal del Trabajo. Y ahora llegar y decir, es que la cuenta está inactiva, entonces como está inactiva no la vamos a llevar. No, ese dinero es de la persona que la trabajó, y si ya se murió, es de sus hijos, de su esposa, de sus herederos, de quienes la ley les reconoce el derecho de recibir el beneficio de la transmisión patrimonial cuando alguien se muere. Sería el equivalente a decir, oigan, a ver, ¿cuánta gente tiene casas que no están habitadas? Claro. Que mencionaba Erika ayer. No están habitadas. Oye, pues tenías un pagaré y no lo has cobrado. Ay, con permiso, no lo estás usando. Claro. Entonces, por supuesto que es querer depredar el patrimonio de los trabajadores. Claro, dicen, es que le vamos a aumentar, vamos a dar pensiones garantizadas, efectivamente, a un sector que no tiene una relación formal, no va a ser beneficiado. Pero adicionalmente, este aumento que le quieren dar, o este fondo garantizado que le quieren dar a los trabajadores que sí pertenecen a una relación formalizada,
es con dinero robado. Claro, que no es muy fácil, ¿no? Regalar dinero que no es tuyo, que es de otra persona. Ayer me llegaba el caso porque platicamos aquí en este espacio y decíamos, bueno, pero ¿quién no usa? ¿Cuánta gente no está en los 70 años reclamando su Afore? Ayer me llegó el caso de adultos mayores que tenían un hijo que de pronto está en condición de desaparecido. No se ha podido resolver esa situación, no se ha podido demostrar pues que tal vez ya no hay esperanza de encontrarlo con vida, y entonces ellos tienen la esperanza de para los hijos que quedan de esta persona poder reclamar por lo menos el cobro del Afore. Pero por lo pronto la cuenta del Afore está inactiva porque la persona ya no está trabajando y porque ellos en este proceso de demostrar en qué condición está el desaparecido no han podido acceder a ella. Y a mí me representaba mucho este caso porque, a ver, son hijos que quedaron sin nada, que hoy no están con un ingreso, que han tenido que batallar y que en determinado momento podrían perder el ahorro de su padre porque no se ha resuelto esta situación, y para el gobierno eso es una cuenta inactiva. Y me parece, y lo digo con todo respeto, de las situaciones más injustas. ¿Cómo podría alguien decidir quién necesita o no necesita más ese dinero? Porque luego el argumento del gobierno federal es, no, pero se va a ir a quien más lo necesita, y los hijos de esta persona no lo necesitan. ¿O quién les va a decir quién lo merece más si el trabajador o la familia del trabajador que estuvo durante años acumulando este ingreso, o alguien que también pues estuvo trabajando pero que no logró sumar las cantidades que hoy se están proponiendo? O a lo mejor no lo necesita, Erika. A lo mejor es una persona que tiene más de 70 años, que hace ejercicio, que se alimenta sanamente, que se siente muy bien, que tiene una expectativa de vida para llegar a los 90 o 95 y tiene el dinero en la Afore y no mueve la cuenta de la Afore, pero ya se jubiló, ya se retiró y no la ocupa porque lo considera un ahorro que posiblemente podrá para servir después, más adelante, y resulta que le van a quitar ese dinero simplemente porque no hace nada con él. Es decir, lo van a sancionar por no gastárselo. Oigan, hace unos instantes en el corte acaba de declarar el presidente López Obrador. Le preguntaron sobre el tema Afores. Se los voy a leer textual. El presidente López Obrador acusó a corporaciones financieras que administran las Afores de lanzar una campaña en medios de comunicación contra la reforma en pensiones. Y que nos dijo hace rato Erika Jaime Obrajero que los cambios que se estaban haciendo a la iniciativa fue en lo oscurito, a la mera hora, de los propios legisladores, y los de oposición se dieron cuenta, oigan, andan cambiando a la mera hora la iniciativa, y nadie entendía cómo iban a quedar la redacción de la iniciativa. Hoy el presidente dice que ya se desató una campaña en contra de la reforma, licenciado. A mí, mira, lo que diga el señor López realmente me da lo mismo. Yo lo que no sé, a mí la parte que ya me está preocupando más es si estamos hablando del nivel del suelo. Yo no sé quién puede llegar más profundo, si Arturo Saldívar o el señor López, que tiene la oportunidad de tirarse al piso para hacer berrinche. No, mira, a ver, es que está clarísimo. Llega una iniciativa, es cambiado el dictamen, evidentemente eso es una violación al proceso legislativo, y entonces pues, simplemente me viene a la mente que hay un presidente que tiene un proyecto y hay 40 ladrones o más que quieren trabajar con él, ¿no? Que le meten mano para tratar de quedar bien con él. ¿Qué está pasando? Yo creo, es una apreciación estrictamente personal, estrictamente mía, pero a mí lo que me parece es que están viendo a ver cómo acaban con todo lo que se pueda de dinero por si pierden la elección. Sí, es decir, si no repite esta cuarta transformación, entonces vamos a dejarlos sin un peso a ver cómo le hacen para que la gente se arrepienta de votar por ellos. Ahora, no te quiero dejar ir, licenciado, sin hablar de las modificaciones a la ley de amparo. ¿Qué es lo que se aprobó en el Senado de la República y qué repercusiones tiene? Mira, es una reforma importante porque significa un retroceso enorme en lo que es el diseño del juicio de amparo. El juicio de amparo surge en el siglo XIX y del siglo XIX hasta el año 2013, que se expide la nueva ley de amparo, la que está vigente ahora, era un procedimiento diseñado más que nada de manera individualista. Es decir, yo iba, promovía mi amparo, me otorgaban una suspensión a mí y la sentencia me protegía a mí, exclusivamente. Ahora, con el 2013, se establece en el artículo 129 de la ley de amparo los casos en los cuales se afecta el interés público. Pero al final se pone una excepción y dice, no obstante estas restricciones para otorgar la suspensión,
Si el impacto social es mayor que lo que pueda significar el impacto negativo con la suspensión, sí se pueden conceder. Entonces el juez Juan Pablo Gómez Fierro y el juez Rodrigo de la Pesa, los dos jueces en materia de competencia económica y energía en su momento, reciben los amparos de 2 o 3 empresas energéticas. Y entonces conceden suspensiones con efectos generales. Con base en esto, ¿por qué? Porque hacen un análisis y dicen, si esta empresa viene... afecta mucho. Claro, porque si esta empresa viene y yo le concedo la suspensión, esta empresa va a competir con ventaja. Es decir, claro, la suspensión le va a dar una ventaja en el mercado con un alto impacto económico, en perjuicio de los consumidores, en perjuicio de los competidores, entonces le dan efecto general. Cosa que enfurece. Ahí yo creo que todavía alcanzaba, a lo mejor en un taburete, todavía no llegaba hasta el piso el presidente de la República. Y entonces ahora la reforma lo que hace es que elimina esta excepción. Entonces ahora lo que va a suceder es que todas las personas afectadas van a tener que promover un juicio de amparo. Esto va a quintuplicar o a sextuplicar el número de juicios de amparo que van a llegar. ¿Por qué? Porque entonces ahora ya no podrá evaluarse el interés social como un elemento para poder conceder la suspensión, sino que tendrán que ser individuales. Estamos regresando al diseño original del juicio de amparo, con el gravísimo perjuicio que esto puede impactar a la sociedad. Si estas suspensiones no se hubieran dado con efectos generales en el tiempo que se discutió la reforma eléctrica, el impacto a la economía nacional hubiera sido desastroso. Licenciado Jorge Chezal, gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias. Muy buenos días. El licenciado Jorge Chezal platicando con nosotros de estos temas.